It's Friday, it's Saturday. It's Saturday. Buenos días, amigos y amigas, y bienvenidos otro día más por nuestro canal. Y más específicamente por mis vlogs. Empezamos fin de semana, viernes por la mañana yendo al cole, pero bueno, al menos es viernes. Ya os enseñaré por Instagram la canción esta que nosotros estamos obsesionados y la cantamos todos los viernes. Y una cosa importante, o sea, no importante, pero bueno. Si os gusta Starbucks, pero no os gusta la cantidad de azúcares que tienen en sus cafés, yo el que me pido es el cappuccino, que esto es espuma, pero bueno, es menos café, con 2 pumps de caramelo. Entonces así pues no es tanto azúcar. Si lo miras por la aplicación es el que menos azúcares llevaría. Hombre, si le pones un pump de azúcar, o sea, de caramelo, pues menos todavía. Pero, joder, ¿no? Ya que es Friday Day. Pues nada. Así que nada, camino a la escuela, día horrible. No horrible, vamos a decir día asturiano. Lluvioso. Me recuerda a Asturias, patria querida. Hora de la comida ya. Les estoy enseñando a los niños la canción de It's Friday. Y entonces cuando nos vemos por ahí las tenemos que cantar. Porque todos los viernes para poder irse de clase les mando que me canten en la puerta. Y yo les hago un baile. Y ahora el primer día les daba vergüenza y ahora ya los viernes por la mañana es Miss, hoy va a haber canción. Y digo, sí, si queréis, sí. Entonces todos ahí están pensando todo el día la canción. Y nada, os iba a enseñar lo que estamos comiendo porque el otro día alguien me dijo, ¿por qué no haces un vídeo de recetas? Y digo yo, madre, pero si yo no sé cocinar. O sea, no sé cocinar, yo he hecho cosas así como pintan. Y pues me gusta cocinar, pero no soy en plan ahí muy pro. Entonces os voy a enseñar lo que estamos comiendo hoy, que es berenjenas con cebolla y tomate y arroz blanco. Aunque el arroz blanco no estoy muy a favor de comer arroz blanco, tendría que ser integral. Pero bueno, un día es un día. Y un poco de calabacín rallado. Y esa es la comida. Y me encontré a Javi comiendo con 2 tenedores y yo sin tenedor. Estaba haciendo palanca, no me había dado cuenta. Bueno, y aquí seguimos con el dilema de las hormigas, que ayer pusimos el aviso y hoy por la mañana, o sea, ahora cuando vinimos del cole llegamos y ponía que había estado aquí pues el señor de las cosas, ¿no? Fumigador. Y que dejáramos actuar el cebo, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero es que están por encima de la mesa, o sea, Vamos. si hay alguien un poco susceptible, estas imágenes igual no le gustan, pero mirad, me muero del asco. ¿Veis? No me jodas, es que, joder, mira. Se supone que entran por la terraza y se quedan aquí, metidas. Y que no toquemos y tal, pero vamos, yo no voy a tener hormigas así por casa, así como así. Entonces compré un mata tal y lo voy a echar. Porque yo creo que el cebo ellos lo pondrían pues por donde entran, por donde la puerta o por donde la terraza. No en la mesa, así que nada. Qué diversión. Buenos días de por la mañana, yo estoy a medio vestir porque estoy en pijama, pero ya con esto puesto. Y nada. ¡Tarán! Estuve haciendo esto, todavía está a acabar, me falta hacer la comida y más cosas, ahora os lo enseño detenidamente. Pero pues ya sabéis, lo del cumple de Coco, entonces le estamos haciendo como un picnic. Brunch picnic, algo así. Y pues ahí voy, mira, os enseño. Ese es el mantel, bueno, ahí justo están los 2 números que no se ven bien, con globos. Y luego tenemos eso. Y ahora os voy a enseñar el final, con la comida y todo. Y os voy a contar algo que me acaba de dejar muy loco. Y es que por estos croissants pagué $7 en el Whole Foods. $7. Change your life, nothing will be lost if you dive so deep into my heart. To you. Happy birthday, De mis coquitos. Cumpleaños, birthday. ¡Yuhu! Agüita. Y después de nuestro desayuno, bueno, brunch, estamos yendo a pasear a Dallas y luego creo que vamos a ir, estamos en decisiones todavía, o a una cafetería chuli o a un patio
Yo quiero ir a un patio, pero vamos a dejar a la cumpleañera que decida. Así que, a ver, ya veremos dónde vamos. De momento ahí nos vamos con Dallas. ¿Cómo la veis con 29? Yo la veo mayor ya, la verdad. ¿A que sí? ¿A que sí? Sí. Hoy vamos a tomar un café, por supuesto. Siempre café en todos lados que vamos. Siempre café. Estábamos en casa y dijimos, café. ¿Qué vamos a tomar? Café. ¿Cuánto va a costar? Mucho dinero. Porque cuesta mucho dinero aquí, por lo menos... Yo digo que este van a ser 5.50. Maybe $8. No, okay. No mames. Maybe 6. 6 is a good number. Ok, I say 5.50. Bueno, y estamos viendo que Javier se iba a decir que es el mejor café. Pero claro, no le ibais a creer. No le ibais a creer porque ya el otro día os dijo que era el mejor café el otro. Entonces... Y aquel es muy bueno también. Y aquel es muy bueno también, la reunión. O sea, todos son el mejor café del mundo. Así que vamos a ver en este, ¿qué tal? Oye, por cierto, vaya cambiada, ¿no? Que estoy. Pelo alisado, cejas pintadas, lo que hacen las cejas. Pues nada, no tenían cafés muy interesantes. Vamos a venir a nuestro lugar de confianza, La Reunión, que ya lo tomamos varias veces aquí. De hecho está en uno de los últimos vlogs que hicimos aquí, el blog, uno que se llama Blog Fin de Semana, cuando le cortaron el pelo a Dallas. Ahí lo podéis ver, está muy bueno. Vamos a ver qué pillamos hoy. Que estábamos hablando que acaba de pasar una fotografista, iba a decir, una fotógrafa con una pareja y tal, y que aquí es como muy típico lo de tomarte fotos con tu pareja, con el perro, con el niño, con lo que sea, ¿no? Que en el vídeo de Nueva Orleans vimos en un parque como a 20.000 personas sacándose fotos profesionales. Y lo estaba diciendo yo a Coco que ella no se saca fotos de ese tipo. People just hire photographers for anything. Which is the price? But it's not a big... But... No, yeah, $300 for 1 hour is what our friend charges. But you know, they do like half for 15 minutes in like the state fair or something, like in a place that's super like, I don't know, fancy, and they'll take photos for 15 minutes and still charge like 175 or Really? 150, yeah, and it's called a mini session. No reason, just because you're in the fair and you want fancy photos. Así que si hay algún fotógrafo pensando en venirse a Estados Unidos, ya sabéis lo que se cobra por aquí, si te mueves bien. ¿Te lo haces así un poco de extraperlo? Sí, no, totalmente extraperlo, vaya, que se joda bien. It only became popular like 5 years ago maybe, but now if you can take photos, you can make a lot of money. Vale, ¿os acordáis que el otro día estábamos hablando en el vídeo de la semana de los vestidos de prom, de promoción? El típico baile de primavera. No sé si lo veis, pero están ahí atrás. Así que ahora voy a grabar. Que me estaba diciendo Coco que lo típico, es un poco como en España, que lo típico es ir primero a cenar a algún restaurante o algo así y luego de fiesta, ¿no? You go to have a fancy dinner and then you go to a pub to dance. No, you go to school and they have a dance. Ah, claro, vale, vas a la escuela y tienes el baile en la escuela, pero primero vas a la cena. The thing is, Y otra cosa divertida que me está contando ahora Coco, que esa noche, ¿qué tiene que pasar esa noche? What have to happen? if you have not lost your virginity, it's the night to close fun. the case. But we change. Caso 18? cerrado. They have 18? Yeah, prom is senior year, so 17, 18. Bad. Babies. You have to do it when you want. When you are in love. Yeah. No because of the prom. Or when you are pressured. Y para cenar acabamos de ir a lo que es, yo creo, mi franquicia favorita. Pero es por culpa de Coco. Por culpa de Coco, porque es muy picky. Se llama Porque es su Wingstop, porque es su cumple. Se llama Wingstop y tiene alitas sobre todo, aunque no cogimos alitas. Cogimos las patatas que están increíbles. Y luego fuimos a otro sitio que se llama Oddfellas, Que era donde el café. que es lo que más le gusta. Vamos a ver lo que compraron. Mac and cheese, que es lo muy típico aquí, con pollo por encima, y yo me pillé chicken and waffle. O sea, como si fueran desayuno, pero siendo una cena. Y es que las patatas de Wingstop y esa salsa ranch lleva cocaína o algo. Está buenísima, increíble. Increíble, esa salsa la pondría en España a comercializar ahora mismo y seríamos millonarios. Está buenísima. Hola amigos, domingo por la mañana.
vamos a ver si hacemos el desayuno y luego vamos a hacer un directo por YouTube, que el momento que estéis viendo este vídeo pues ya estará puesto, así que os lo podéis comer ahí si estáis aburridos. Antes de seguir con el desayuno os voy a contar un truquito. Para hacer huevos, tanto revueltos como pues un huevo así entre cocido y pochado, ponéis un poco de aceite en una taza, y también tortillas francesas, y quedan muy ricas. Ponéis un poco de aceite en una taza y dentro ponéis el huevo. Lo batís y tal, y al microondas 30 segundos y vas mirando 30 segundos. Como en un minuto más o menos suele estar. Pero así no se ensucia cosas, se hace muy rápido, mientras que se hace tú haces otras cosas y ya veréis que bien queda. Y ahora vamos al gran desayuno que nos ha preparado la pequeña Sam. Bueno, no es gran, es un poco de uso de muchas cosas. Yo en España no me comía las tapas del pan, pero aquí, amigos, todo se come. Todo se aprovecha. Nada se tira, nada se tira. Yo aquí estoy preparado ya, como si hubiera partido los domingos. Aquí todo el mundo, cuando hay partido de los Cowboys o de quien sea su equipo, se pone la camiseta y está todo el mundo por ahí. Y prácticamente todos los domingos la peña va con camiseta. Sí, el domingo es un día muy de camiseta de fútbol americano. Y entonces luego un montón de bares y de sitios por ahí está todo el mundo bebiendo y viendo los partidos. Que ese es otro tema, yo creo que aquí tiene un problema de alcoholismo. Todo el mundo bebe, es lo más normal, beben y cogen el coche. Sí, y no hay sitios en los que no puedas beber. Sí, O sea, si vas a un patio es muy raro que no bebas. O si no bebes como que te mira un poco raro el camarero o camarera de turno. cócteles sin alcohol. Cócteles sin alcohol no suele haber. Y nosotros que no bebemos casi nunca, pues claro, vas a un patio y no tienes mucha opción realmente. Entonces yo por eso me tiro al café. Cafecólico soy. Bueno, y me voy a ir a vestir ahora un poco. Para todos los que os quejabais de mi árbol, no está. Y ahora seguro que lo echáis de menos. Y somos lo peor porque seguimos teniendo el rincón ese, Se queda. que Javi quiere que se quede ya para el resto del año. Pero no se va a quedar, porque es parte del sofá además. Se queda, ya, eso sí es verdad. Pero igual, la verdad que se está muy bien ahí tirados en el suelo. Igual intentamos hacerlo de alguna manera. Que no, ve, a ver, por favor. Creo que hay gente con rincones de esos en casa. Pregunta, ya verás. ¿Alguien tiene un rincón así en casa? Yo entiendo tener un rincón así en una esquina. Seguro. Pues mira, por ejemplo, yo digo, ahí en esa esquina que está vacía, Pero hay una ventana, no lo pero ahí donde la tele y donde el sofá, sí. yo no lo veo. No sé. Y aquí tenemos a Sam trabajando. Estudiando, prácticamente. Y vamos a abrir la ninja. No saben lo que es. Bueno, lo pone ahí ya, o sea que... Así. Sí. Que Javi... O sea, es que el otro día mi zorrilla, la que me hace el banana bread, nos dijo que se había comprado la ninja, que le encantaba, la air fryer, no sé qué. Y dijimos, joder, pues vamos a comprarla, a ver qué se hace. Pero no tenemos Consumismo, idea. América. Sí, consumismo. Entonces, a ver. Vale, y también compramos otra cosa, que son unos cajoncitos, porque estaba harta de que se vea tan feo el mueble ese con los zapatos y todo. Entonces, ahí estamos poniendo cajoncitos. Y bien, porque yo creo que pega con las cosas azules que tenemos por el salón. Bueno, aquí deberían estar las sillas, lo que pasa que están llenas de cosas. Y vamos a ir a Torchis, que es un mítico de por aquí de tacos. Pero Estamos haciendo unos pijos ya. es que daba mucho el aire y... no sé. No sé Y qué no parece. vamos abrigados realmente tampoco. Luego dices, Hacía un poco "Eres de, Asturias". hacía un poco de frío. Vergüenza. Vamos a otro, vamos a Velvet Tacos, que además tiene una terraza guay, creo. No, guay. Creo, ¿no? Nah, normal. Bueno, tiene un graffiti guay al menos.
uno de gambas porque me acuerdo del de Los Ángeles de Ricky Fish. No va a ser ni parecido. Javier, chips and queso. Oh, qué rápido, Javier, chips and queso. Lo que os decía, que pedí uno de gamba, pero No va a ser como Ricky Fish. no, soñando con Ricky Fish tacos, pero no va a ser. Les dije que no picante, claro. Pero veremos. Estos son un poco tacos monis también, no es como un sitio ahí mexicano reventado, sino tacos un poco adaptados al estilo americano. Los decoran un poco más, te clavan $4 por cada taco y tan contentos. Son también un poco más elaborados, por así decirlo. Aunque yo, sin probarlos, que ya los probamos alguna vez, digo que los que más me gustan son los reventados mexicanos a $1 en cualquier sitio por ahí que se esté cayendo a cachos. Pero es que aunque las dos cosas sean tacos, no se puede comparar. O sea, se llama igual, vale, tacos, pero es que no es ni parecido. El Entonces, concepto. Claro, no puedes decir, ay, prefiero los mexicanos o prefiero tal. No, es diferente concepto. Waffle, tacos ready. Adentro. A la clásica pregunta ¿cuánto cuesta? Cualquiera la que vamos. 32 más propina o 33 más propina, como $38 más o menos. Se cumple la media, 20 por persona, esto siempre es igual. Nada. Ya estamos aquí en casa, ya paseamos a Dallas. Que nos preguntabais, por ejemplo, en el directo, que qué era una cosa así que nos gustaba de aquí o que echábamos de menos o tal. Y yo no sabía muy bien decir, pero es que ahora pensando, cuando fuimos a Kroger, por ejemplo, había la señora que nos atendió, no podía casi caminar, estaba en una silla de estas, como de las que se tienen que sentar y tal, una silla de ruedas, pero como si fuera un andador que tiene para sentarse, de lo grande que estaba. Y una de las cosas que a mí me chocan aquí es eso, o sea, que la gente, el trabajo y tal, da igual que tengas una pierna rota, da igual lo que sea, tú vas para allá y vas para allá. Estoy mirando a ver si está grabando, pero sí, eso. No es como en España ni nada, o te quedas embarazado y ya estás pensando, ay, ¿cuántos días me puedo coger que tenga de acumulados de vacaciones, tal? Porque aquí les dan 3 meses, pero sin pagarles. Entonces, no sé, es un sistema como muy diferente. Ah, y me compré una crema, os tengo que enseñar. Bueno, yo en los brazos tengo como granitos, ¿no? Como bultitos. Bueno, pues el otro día en TikTok salía una chica diciendo que los tenía y le contestaba a un chico que era dermatólogo, supuestamente, porque en TikTok pues nunca se sabe, ¿no? Pero bueno, que era dermatólogo y le recomendaba 2 cremas. Entonces hoy en el Kroger encontré una y digo, voy a probarla. Y ahí me la compré, a ver qué tal, ya os contaré. Porque tengo eso, como granitos o bultitos, cosas así. Bumpy Skin pone la crema, así que ya os contaré a ver qué tal. Y otra cosa que es que no me quiero poner a hacer el trabajo, por eso estoy charlando. Que otra cosa que aquí a mí me cambió mucho la manera de pensar es los complejos. Yo en España era como, uy no, ¿cómo me voy a poner algo corto que se me ven las chichas? Uy no, ¿cómo me voy a poner estos tirantes que se me ven no sé qué? Uy no, ¿cómo me voy a poner esta ropa que no sé qué, no sé cuánto? Bueno, pues aquí todo eso desapareció, se fue. Porque tienen como una manera de vestir, pues que se ponen lo que quieren, que les da igual enseñar, o les da igual cómo se les vea, o no sé. Además eso, como que les da igual lo que digas de él, y que además se entiende que no vas a decir, como que cada uno va a su rollo, que es muy raro que vayan a decir, madre, qué pintas. Eso es como que no lo conciben como que vaya a pasar. Entonces, pues por ejemplo, una de las cosas que me cambió la manera de pensar y que me gusta y espero seguir pensando así en España, es el, me da igual, o sea, si me gusta me lo pongo, y si tengo chichas, y si tengo los brazos más gordos, tengo los brazos más gordos, y si los tengo más delgados, los tengo más delgados. Entonces yo creo que todos deberíamos aplicarnos la mentalidad del americano, en ese sentido. 7:15, o sea, me queda ya nada para cenar, porque supone que cenamos a las 8. No, pero será más tarde. Ya, sí, igual bueno. ni cenamos, Igual ni cenamos. Y hay que cocinar, hay que acabar esto. Necesito fines de semana de 3 días, ya está. Voy a hablar con el cole.
Bueno, amigos, son las 10:30. Sigo aquí. Ya cené un yogur. Muy triste. Hoy ni batch cooking ni batch nada. O sea, no da tiempo. No da tiempo, no me da tiempo. No me da tiempo. Es que ya me debería haber acostado porque yo me acuesto sobre las 10 cuando tenemos cole, 10:30. Pero tengo que acabar el trabajo este para presentarlo porque es para mañana. Así que vamos a cerrar el vídeo por hoy. Nos vemos en el próximo vlog que empezamos mañana. Ya veréis mi cara de cansada seguramente. Así que nada, muchos besos, gracias por vernos. Dale a suscríbete, me gusta, a todo, y nos vemos mañana. Muchos besos.